Estamos muy contentos de estar aquí. Yo me encuentro muy feliz, emocionado, gozoso de poder ver nuestras dos congregaciones juntas en una sola, porque como dijo Martín, somos una sola iglesia y eso, pues eso me tiene muy contento y muy emocionado, de verdad. Y otra cosa que me tiene muy contento de ver también es a los jóvenes sirviendo y ayudando también para alabar, pues los muchachos que ustedes vieron acá, Jorge Iván, Miladis, bueno, todo eso es motivo de mucha felicidad, de mucha emoción y precisamente hoy que nuestra temática del Día de la Familia está enfocada en el servicio, pues vamos a aprovechar un tiempo también para ver en la palabra de Dios cuál es la perspectiva correcta del servicio y la manera como Dios pues puede bendecir a otros y también nos puede bendecir a nosotros a través de Él. Y es que pues con Dios, como hemos visto y hemos aprendido y a través de la palabra de Dios entendemos el verdadero significado, entendemos las implicaciones de todo aspecto espiritual en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros personalmente. Entonces vamos a orar en este momento para poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra reverencia. Ahora que vamos a entrar en un tiempo, Señor, con tu palabra, porque tu palabra es autoridad, tu palabra es verdad y tu palabra es la que nos muestra realmente el camino de lo que tú nos has mostrado para hacer tu voluntad. Y por eso te pedimos, Señor, para que tu palabra cumpla con ese propósito en esta mañana, que podamos estar atentos, dispuestos en nuestro corazón para ser sensibles, Señor, a lo que tú nos quieres decir a través de ella. Obra en cada uno de nosotros, para que tu palabra no solamente se quede en nuestra mente, que no solamente sea algo intelectual, sino que también podamos ver cómo podemos aplicarla y cómo podemos practicar lo que aprendemos, para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces les invito a que abramos la escritura en Juan 12. Juan 12, del 24 al 26. Este es nuestro pasaje que hemos escogido para nuestra temática de celebración del Día de la Familia, acerca del servicio. Juan 12, del 24 al 26. ¿Ya lo tienen? Juan 12, 24 al 26. Dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Y la primera impresión que yo tengo al leer estas palabras, lo que primero viene a mi mente es un contraste entre lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Un contraste entre lo que Dios reprocha
y lo que Dios exalta. Y la pregunta que debemos hacernos es, si hay dos orillas, los dos extremos en los que Jesús nos está poniendo, es en cuál de los dos extremos yo estoy. Y si miramos un poco en el contexto allí, en el contexto del pasaje, en Juan 12, a partir del versículo 20, hay una historia de unos personajes que querían conocer más de cerca a Jesús. Juan 12:20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, en ese contexto se desarrolla el pasaje, y al saber Jesús que estos griegos, y que a ciencia cierta pues no se sabe realmente cuál era el perfil de estos personajes, pero podía ser de pronto griegos que simpatizaban con la religión judía y habían subido para ir a la fiesta, y como todo griego quería saber, aprender cosas nuevas de religiones, de filosofías, y seguramente pues querían conocer a Jesús, al líder, un poco más de cerca. Y ahí, en ese contexto, se desarrolla el pasaje, y al saber Jesús que estos griegos querían verle, pues entonces él dio una respuesta. La respuesta es: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estaba refiriéndose a su muerte y a su resurrección. Pero entonces no hay una respuesta allí realmente clara de si Jesús aceptó verles o no aceptó verles. Pero lo que sigue y la expresión de Jesús es muy diciente, porque lo que entendemos de Jesús, lo que hemos aprendido, es que Jesús siempre sienta una posición muy concreta y muy radical acerca de cuál es el requisito para aquellos que le buscan y que le siguen. Y Jesús siempre aprovecha esas circunstancias para dar una enseñanza. Entonces, esa enseñanza, y que en el contexto siguiente comienza Jesús hablando acerca de que ya viene la hora, está seguida, esa enseñanza está seguida por una ilustración, y esa ilustración sigue una advertencia, luego una instrucción, y por último hay una promesa. Entonces quiero que comencemos primero por la ilustración que Jesús da para enseñar, una buena ilustración. Entonces miremos, dice la ilustración: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué lleva? Mucho fruto. Entonces ahí, en este caso, en esta ilustración, Jesús utiliza un grano de trigo como una ilustración para esa enseñanza. Es una ilustración que para nosotros es muy fácil de entender, es muy evidente, porque todos sabemos que una semilla, que si una semilla no cae en la tierra y no sufre un cambio que deteriora su propia estructura original, entonces no puede ser posible que de esa semilla pueda salir una planta con hojas, con flores, con fruto. No es posible. Y eso es lo que Jesús se estaba refiriendo con que si muere lleva mucho fruto, porque ese grano primero tiene que morir para que se pueda llevar a cabo ese maravilloso
proceso de convertir esa semilla, esa simple semilla, en una planta con frutos. Entonces, esa ilustración nos sirve a nosotros para poder entender, después de la ilustración, la advertencia que Jesús nos plantea en el pasaje. Y les comparto que este es uno de los pasajes y uno de los versículos más impactantes, que más me ha impactado personalmente. Y es el siguiente, advertencia. Dice Jesús: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces Jesús está usando ahí un juego de palabras para llamar nuestra atención, para que entendamos realmente qué es lo esencial en nuestra vida como creyentes. El que ama su vida, la perderá. Esa es una advertencia impactante que Jesús está haciendo, pero las advertencias impactantes tienen un propósito, pues, es a ver si eso logra sacudirnos. Esa es la idea, ese es el propósito de Jesús, y eso nos logra sacudir. ¿Y por qué Jesús, por qué el Señor Jesucristo tenía que hacer una declaración así, de ese tipo tan fuerte? Porque Dios, Jesús siendo Dios, sabe que nosotros tenemos una tendencia a tener más amor por nuestra propia vida que por Dios. Porque el morir a uno mismo y aborrecer su propia vida es algo que cuesta, es costoso. Esa es la realidad. Y eso no cabe en el corazón humano. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿de qué forma se puede amar la vida en un sentido negativo? Porque sí, somos conscientes y reconocemos que de alguna manera tenemos que tener amor por la vida que Dios nos ha dado, porque somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. El problema de amar la vida en un sentido negativo, como Jesús lo está planteando aquí, tiene que ver con nuestros deseos que son egoístas. Tiene que ver con pensar en nuestros propios deseos, solamente en nuestro placer, en nuestras metas, en nuestros planes que no incluyen a Dios. Eso es amar la vida. Pero Jesús nos dice: puedes amar tu vida. Dice: el que ama su vida, o sea que es una opción. Pero el que ama su vida, hay una consecuencia, y es: la perderá. Puedes amar tu vida, pero lo que vamos a encontrar allí es frustración y decepción y desilusión, y no vamos a hallar realmente lo que Dios quiere. Y por otro lado dice: el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y esa palabra aborrecer precisamente nos gusta esa palabra cuando se trata de otro, ¿cierto? De aborrecer otras cosas, pero aborrecer su propia vida, eso no es tan fácil. Y eso es lo que Jesús está hablando allí. La palabra aborrecer es una palabra que se usa para enseñar, no que debemos odiar literalmente, sino más bien quiere decir en no poner
el énfasis o la preferencia de nuestras emociones en la vida. La preferencia, el énfasis, la esencia, la pasión en nuestra vida. Ese es nuestro propósito, la vida. Nuestro fin es nuestra vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. De no hacer eso, ese es el que aborrece su vida en este mundo. Y la enseñanza, entonces, es poner el énfasis en los propósitos de Dios por encima de mis propios deseos y de mis propias metas separadas de Dios. Entonces vimos primero la enseñanza, una ilustración, luego una advertencia, y ahora esa advertencia nos lleva a una instrucción. Y la instrucción en el versículo 26, en la parte A, dice: si alguno me sirve. Miren, como estamos con el enfoque en el servicio, tenemos que ver cómo nos da Dios la perspectiva correcta acerca de servir. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces miren cómo Dios el Señor Jesucristo nos va llevando en su instrucción y en su enseñanza, con advertencias, con ilustraciones, para poder entender mejor. Y este versículo es clave para poder comprender cuál es la enseñanza y la esencia. Y lo que podemos entender ahí es que, según lo que hemos visto en ese orden de ideas, es que el servicio a Dios tiene que estar precedido y acompañado por el morir a uno mismo, para que pueda ser un servicio genuino y efectivo. El morir a uno mismo. Si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y lo que Jesús quiere enseñar allí, en primer lugar, pues eso, de que el servicio debe estar precedido y acompañado por el morir a uno mismo. Pero que también hay otra cosa muy importante que todos debemos tener en cuenta, y es que el servicio tiene que ser una consecuencia de una relación íntima y personal con Jesucristo y con Dios. Seguimos a Jesús porque estamos en una relación con Jesús. Entonces nos unimos a Él porque somos sensibles a lo que Dios nos está llamando a hacer. Somos sensibles a lo que Dios quiere hacer, donde Dios está obrando, para yo poder también hacer su obra. Yo no puedo ser independiente de Dios. Yo no puedo servir a Dios de manera independiente. Yo no puedo servir a Dios a mi manera. Yo tengo que servir a Dios como Dios lo ha establecido, dependiendo de lo que Dios quiere hacer, dónde lo quiere hacer, con quién quiere Dios obrar. Y ahí es donde yo tengo que servir a Dios, comenzando por una relación con Él, con Dios. Yo no puedo ir por aquí, por este lado, si yo sé que el Señor Jesucristo va por este lado. Y si alguno me sirve, sígame. Eso es lo que Jesús quiere decir. Porque Él es el dueño de la obra, es el que sabe por dónde tenemos que ir. Él es el acompañamiento que nos da el Señor, la guía del Señor Jesucristo.
O sea que también nosotros podemos contar con su respaldo, podemos contar con su apoyo, con su ayuda, si estamos unidos con Él para lo que el Señor quiere hacer con nosotros como iglesia, lo que el Señor quiere hacer con los que aún no conocen a Jesucristo. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Miren esa relación, esa unión del Señor Jesucristo con el que le quiere servir. Es una dependencia del Señor Jesucristo. No se puede servir independiente del Señor Jesucristo. Podríamos pensar que podemos servir a Dios a nuestra propia manera y como nuestro corazón nos dicta, pero no es la realidad de lo que la palabra muestra, de lo que el Señor Jesucristo muestra, sino que tenemos que basarnos en una relación profunda con Él. Y luego, después de la instrucción, entonces en la parte B del versículo 26 dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es una declaración también en forma de promesa, muy importante. O sea que ya Jesús nos dio la enseñanza, la ilustración, la advertencia, la instrucción. Pero después de todo eso, si nosotros obedecemos como Jesús dice, entonces vamos a tener la bendición de Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ustedes saben lo que eso significa. Nosotros normalmente somos los que honramos a Dios, ¿cierto? Pero aquí está diciendo es que es Dios quien nos honra a nosotros. Y eso es posible. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. El servir a Dios tiene su resultado, tiene su recompensa. Dios bendice y también honra a los que le honran. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Porque es relevante que entendamos lo que eso significa. Que Dios honra cuando se le sirve. Vamos a mirar un pasaje en Mateo 25, 23. Pues yo extraje esta parte que es la parábola de los talentos, cuando aquellos que habían invertido los talentos, luego que su señor regresó y le mostraron que habían invertido, entonces su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es honra. Ahí está honrando. Cuando inicialmente le da unas responsabilidades y responde adecuada y correctamente, entonces Dios le exalta y le pone sobre más. Eso es honra. Lo que Dios promete es verdadero, es fiel, y nosotros tenemos que creerle a Dios lo que Dios nos dice, porque eso nos anima, nos estimula para servir a Dios realmente. Pasemos para mirar otro pasaje que también lo leímos durante el tiempo de alabanza, Colosenses 3, 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es otra manera de honrar. Recibiremos la recompensa de la herencia, lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Y algunos se pueden enfocar en lo que Dios me puede dar aquí, pero no podemos enfocarnos en lo que Dios me puede retribuir aquí, sino en la esperanza futura de lo que Dios nos puede dar, porque no podemos limitarnos solamente a esta tierra,
sino a lo que Dios nos puede dar. Lo que Dios nos promete es verdadero. La honra de Dios tiene que ver con el reconocimiento de lo que nosotros hacemos. Es un galardón que Dios nos da. Pero cuando hacemos las cosas de manera correcta, cuando el servicio proviene de una correcta relación con Dios. Para nosotros pensar en esto puede ser algo paradójico, porque cómo es que muriendo se lleva mucho fruto. Pues Dios quiere ponernos a nosotros en una perspectiva correcta de las cosas, para que nosotros podamos alinearnos con Él. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere hacer caer en cuenta en esto? Es que el servicio, adicionalmente a lo que ya hemos dicho, que debe ser el resultado de una correcta, profunda relación con Dios, es que el servicio implica implica desacomodo y sacrificio. Tenemos que desacomodarnos y el sacrificio también. Si no hay desacomodo y sacrificio, no puede haber servicio para Dios. Nosotros somos esa semilla que Dios quiere usar. Nosotros somos ese grano de trigo, pero nosotros tenemos que morir para llevar el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos. Entonces, en este punto ya nosotros tenemos que hacernos una pregunta. La pregunta es si nosotros estamos amando más nuestra vida. Si nosotros estamos amando más nuestra vida. Tenemos que nosotros ser conscientes cuando Jesús dice eso de amar nuestra vida y aborrecer, el que aborrece su vida. Tenemos que ser conscientes de que hay cosas, situaciones que compiten con Dios. Hay una competencia para amar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que están compitiendo? ¿Qué implicaciones tiene eso de morir y aborrecer nuestra vida? Pues es precisamente el desacomodarnos a nuestros propios intereses. El que no está dispuesto a desacomodarse, no está dispuesto a servir. Maneras en las que podemos desacomodarnos es pensar en las demás personas que aún no conocen de Cristo. Hay muchas maneras de servir y hoy hemos visto cómo podemos servir. Y me parece excelente cómo muchos de los jóvenes pudieron ayudar y apoyar para que pudiéramos tener esta celebración del Día de la Familia, y todas las personas que han organizado. Eso es una manera, es una buena manera. Pero pudimos pensar en otras cosas, por ejemplo, en personas que no conocen de Cristo. No pensar solamente en nuestras propias necesidades, sino también cómo puedo ser yo un instrumento de otros. Y eso es algo que nos cuesta, ¿sí? Porque la carne, nuestra carne y nuestro corazón demanda otras cosas. Esa es la realidad. La carne y el corazón demanda otras cosas. Y quedé muy impactado con
testimonio de Juan Esteban, se dormía, pero también dice, ahora llego más le toca llegar más temprano. Entonces, ese es desacomodo. Eso es desacomodo. Entonces, la carne, ¿qué demanda? Dormir más. La carne demanda eso, dormir más. Venirse en el carro con aire. ¿Perdón? Venirse en el carro de papá con aire. Venirse en el carro de papá con aire. Exactamente. ¿Y qué tiene de malo dormir más? Hay veces necesitamos dormir. Claro, yo a veces necesitamos dormir más. Pero la cuestión es cuando ese dormir más se hace el énfasis en mi vida. Ahí es donde está. Cuesta, es algo que cuesta porque nuestra carne demanda, por ejemplo, quedarme mejor en la casa viendo televisión, pasando muchas horas viendo televisión. ¿Y está malo ver televisión? No, hay que programarse para ver qué voy a ver. ¿Qué? O YouTube, exactamente. Bueno, hay una lista de las cosas que puedo quedar viéndome, pero ¿está mal? No, pero la cuestión es si eso ocupa más tiempo, si ocupa el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida. Asistir mejor a una actividad social en vez de asistir a una actividad de la iglesia que tengo programada, sin evaluar realmente qué es lo que es prioritario para nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Eso es lo que compite y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, de aborrecer nuestra vida, nuestros deseos. Por eso, para servir a Dios, aquí no caben ciertas cosas. No cabe la pereza, no cabe. No cabe la pasividad, no cabe la búsqueda únicamente de lo personal, no cabe la satisfacción propia, no cabe lo que me beneficia únicamente a mí, no cabe el egoísmo, no cabe la falta de compromiso, no cabe la irresponsabilidad. Eso no cabe en el servicio a Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si alguno me sirve, sígame. Y Jesús no se queda atrás. Nosotros somos los que le seguimos. Y Él va, Jesús, Señor Jesucristo va a su ritmo y nosotros tenemos que ir al ritmo de Él. Y no Él al ritmo de nosotros. ¿En qué el Señor Jesucristo quiere que nosotros le sigamos? Si alguno me sirve, sígame. Él está interesado en la salvación del hombre y también en el proceso de edificación y de santificación de cada uno de nosotros. Entonces todo eso nos debe a nosotros estimular el hecho de lo que Dios está prometiendo, que no es un Dios que se queda simplemente con la exigencia o con una instrucción solamente para desacomodarnos, sino que es un Dios que promete y es real lo que dice, es verdadero. Nuestra vida y el mundo nunca nos van a honrar como el Señor Jesucristo nos honra. Y eso es lo que nosotros pensamos y tenemos ese engaño, que la vida y el mundo nos honran. Y eso es lo que tenemos que confrontar con la palabra de Dios. Si alguno me sigue, sírvame. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es la verdadera esperanza que nosotros podemos tener. Esa es la verdadera confianza. Y quiero mostrarles, creo que tengo otro pasaje que me impacta a mí también y que me estimula a servir a Dios. Me anima
Y es muy parecido, y de pronto fue en el mismo contexto o en otro contexto, pero es muy parecido. Y dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ese es un desafío que el Señor Jesucristo nos está dando. Entonces la pregunta ahora es, ¿quieres salvar tu vida? ¿Quieres salvar tu propia vida? ¿Cómo la quieres salvar? ¿O quieres perder tu vida por causa del Señor Jesucristo y del Evangelio? El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Si nosotros perdemos nuestra vida, por eso tenemos la recompensa, la bendición, el reconocimiento de Dios. Que esta palabra nos ayude, nos estimule a reevaluar, a evaluar nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios y la manera como estamos animados y seguimos afirmados para continuar sirviendo a Dios, porque hay recompensa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad y el gran privilegio, Señor, que tenemos de ver tu palabra y de gozarnos en ella, de deleitarnos, Señor, en lo que tu palabra nos dice, porque tu palabra es fuente de verdad. Gracias por la manera como tú, Señor, alineas nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser para entender realmente la perspectiva, Señor, de lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. En este momento, Señor, ponemos delante de ti lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando en cuanto a lo que es el servicio, para que tú transformes también nuestro pensamiento en cuanto a esto, que reflexionemos, Padre, y que analicemos si realmente estamos manteniendo una relación íntima y personal contigo en tiempos con la palabra, en tiempos en oración, en meditación, y si realmente eso nos está llevando a servirte de una manera correcta, Señor. Obra en nuestra vida para poder entender tu voluntad y también, Señor, para poder seguir afirmándonos y estar animados en lo que tú prometes. Obra en cada uno de nosotros, Señor, para poder seguirte. Y te damos las gracias por la manera como tú vas a obrar en nuestra iglesia. Sigue obrando, Señor, también en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ahora a continuación vamos a tener las dos siguientes participaciones que vamos a tener. En primer lugar, María José Ibáñez va a dar un testimonio y se prepara Carlos José, después de María José, que va a hacer una pequeña reflexión bíblica también. Entonces, María José, puede seguir.